Bienvenido a IngeConsum Planner, tu herramienta de dimensionado para plantas fotovoltaicas con inversores String. Esta aplicación gratuita permite crear dimensionados de sistemas de autoconsumo y plantas fotovoltaicas de hasta 20 megavatios de una forma sencilla, pudiendo calcular el número óptimo de paneles en serie y ramas String, así como el número de inversores que mejor se ajusta a tu proyecto. Para acceder a la herramienta se pueden utilizar las cuentas de IngeTeam Solar, IngeConsum Monitor e IngeConsum Planner. En el caso de no disponer una cuenta, se deberá proceder al registro de cuenta desde Crear cuenta y rellenar los campos que aparecen: el nombre, los apellidos, email y contraseña. En este ejemplo se va a acceder desde una cuenta que se disponía previamente. Una vez que se haya realizado el registro correctamente por el usuario y se acceda, nos encontraremos con la pantalla principal vacía. En ella se irán registrando las plantas fotovoltaicas. El modelo de funcionamiento de la herramienta se basa en la creación de plantas y en cada planta se pueden crear tantas variaciones de dimensionamiento como se desee. A modo de ejemplo, se va a crear una planta. La propia herramienta ya nos indica en rojo el siguiente paso para ser creada, clicando en Añadir planta. Para ello, se deberá rellenar el siguiente formulario con los siguientes datos. En primer lugar, se introducirá el nombre de planta, a continuación los datos de cliente, que es un dato opcional, así como una descripción breve. A continuación, se deberá introducir la localización de la planta. Para ello, se puede introducir el nombre en el buscador o realizando doble clic en el mapa se fijará la latitud y longitud de esta. La herramienta tiene dos tipos de dimensionado: el de baja tensión, que es el que se va a realizar a modo de ejemplo, y el de media tensión, que saldrá próximamente, y en el que se podrán realizar los cálculos de potencia reactiva mediante flujos de carga. La potencia AC deberá ser la potencia alterna total que se desea disponer en inversores, y la potencia DC deberá ser la potencia pico total del conjunto fotovoltaico. En nuestro ejemplo se va a realizar un dimensionado de una potencia de 6 kilovatios en AC. Una vez creada la planta, automáticamente se lanza la creación de un dimensionado. Para ello, se dispone de un wizard que nos guiará en las 6 pantallas de las que se compone. En el primer paso, se deberá introducir el nombre del dimensionado. En el segundo paso, se deberán introducir las condiciones ambientales de la planta, temperatura ambiente mínima y temperatura ambiente máxima de diseño. En este ejemplo, se va a utilizar una temperatura mínima de 0 grados Celsius y una temperatura de diseño de 35 grados Celsius. En el tercer paso del wizard se deberá seleccionar el inversor que se va a utilizar en el diseño. En nuestro caso, se va a utilizar el IngeConsum Storage TLM. En el margen derecho de la pantalla se pueden encontrar todas las características del inversor, desde la tensión máxima, corriente máxima, potencia nominal, etc. En el caso de que nos hayamos equivocado al seleccionar el inversor y se desee realizar el cambio, este se puede realizar desde el margen superior en el que se pueden ver todas las familias disponibles de inversores. Una vez seleccionado el inversor, en el cuarto paso se deberá seleccionar el panel fotovoltaico que se va a utilizar en el dimensionamiento. IngeConsum Planner dispone de una base de datos de paneles fotovoltaicos, en las que se puede realizar un filtrado por fabricante. Una vez que se seleccione un fabricante de paneles fotovoltaicos, se pueden encontrar todos los paneles disponibles de este fabricante. En el caso de que haya algún panel fotovoltaico que aparezca difuminado, se debe a que no es compatible con el inversor que se ha seleccionado, ya que la corriente de cortocircuito del panel fotovoltaico estará por encima de la corriente máxima de entrada del inversor. En el caso de que el panel fotovoltaico sea bifacial, en el margen inferior se pueden introducir un coeficiente de bifacialidad, que representa el incremento de potencia generado en la parte trasera del panel fotovoltaico. En el siguiente apartado se pueden introducir las pérdidas de C, debidas a la caída de tensión del cableado. En el caso de que el panel fotovoltaico con el que se necesite realizar el dimensionado no aparezca en la base de datos, se deberá clicar en Añadir panel en la parte superior y rellenar todos los campos que aparecen en el formulario. Adicionalmente, en el margen superior se dispone de la información principal de la planta, que corresponde con los datos que se han introducido al registrar la planta. La ubicación con su latitud y longitud, altitud, potencia, si el dimensionado corresponde en AC
o DC y que es de baja tensión. Una vez que se selecciona el panel fotovoltaico, en el margen derecho se pueden encontrar todas las características de este. Clicando en Siguiente, se pasa al quinto paso del wizard, que corresponde con la configuración del generador fotovoltaico. Se pueden diferenciar dos apartados principales: la configuración del generador fotovoltaico por inversor, donde se define el número de paneles serie y de ramas string de las que se va a componer el inversor, y la comprobación de la configuración definida. En la configuración del generador fotovoltaico se pueden encontrar la potencia a pico del conjunto, tanto del MPPT1 como del MPPT2. Y ya nos indica la herramienta que la potencia total del conjunto es de 6,9 kilovatios pico y el número de paneles fotovoltaicos totales de ambos MPPTs. En el segundo apartado se pueden encontrar los datos de ambos MPPTs individualmente: el número de módulos serie, el número de ramas string de cada MPPT, el número de paneles fotovoltaicos de ese MPPT y la potencia a pico de ese MPPT. En el apartado de comprobación de la configuración se realiza una serie de comprobaciones para asegurarnos que el dimensionador realizado es correcto. En primer lugar, se comprueba que la potencia de diseño no supera la potencia máxima del inversor, e individualmente para cada MPPT se comprueba que tanto la tensión de trabajo para la temperatura de diseño está dentro de los límites del inversor, así como que la tensión de circuito abierto no se encuentra por encima de la tensión máxima del inversor para la temperatura mínima de diseño y una irradiancia de 200 vatios metro cuadrado. A continuación, se comprueba que la corriente máxima del conjunto fotovoltaico no esté por encima de la corriente de cortocircuito máxima del inversor. Si subimos el número de módulos en serie, se puede comprobar cómo aparece una alarma indicando que la tensión de circuito abierto está por encima de la tensión máxima del inversor. Se puede comprobar que si aumentamos el número de ramas string aparece una alarma, indicando que la corriente máxima de entrada está por encima de la corriente de cortocircuito del inversor. Por último, se dispone de una comprobación individual de que la potencia del MPPT no está por encima de la máxima del inversor. Además, el wizard no nos permitiría continuar con el dimensionado en el caso de que haya cualquier alarma en el apartado de comprobación. Por otro lado, si quisiéramos bajar el número de módulos serie mucho, el wizard también nos advierte de que la tensión de trabajo estará por debajo de la mínima del inversor. Desde el botón Reiniciar se podrán ajustar los valores de configuración a los valores calculados inicialmente por la herramienta. En el margen derecho se disponen de las curvas de potencia DC versus tensión por MPPT para las condiciones de diseño de temperatura máxima y temperatura mínima y una irradiancia de 1000 vatios metro cuadrado. Una vez determinado el número de paneles serie y el número de ramas string de las que se va a componer nuestro conjunto, pasamos al último paso del wizard, clicando en Siguiente. En este último paso, la herramienta te proporciona el número de inversores necesarios para satisfacer las condiciones de diseño. En nuestro caso, como la potencia de diseño era de 6 kilovatios, la herramienta nos ha propuesto que con un inversor de 6 kVA ya cumpliríamos la potencia de diseño. Y adicionalmente, con el diseño del conjunto del generador fotovoltaico ya realizado, se dispone de una potencia a pico de 7,47 kilovatios a 0 grados Celsius y 1000 vatios metro cuadrado y de 6,41 kilovatios pico a 35 grados Celsius y 1000 vatios metro cuadrado. Finalmente, cuando clicamos en Generar dimensionado, se finaliza y guarda el dimensionado realizado y se guardan las características de diseño de la planta fotovoltaica. En primer lugar, se dispone de la información general de la planta, los parámetros de diseño, el panel fotovoltaico con todas sus características y los ajustes del panel fotovoltaico, donde se encuentran las pérdidas de tensión DC por cableado y la bifacialidad del panel, en el caso de que se haya introducido. En la siguiente columna aparecen todas las características del inversor seleccionado, así como del número de inversores con los que se ha realizado el dimensionado de la planta. Por último, se podrán encontrar las características del generador fotovoltaico, tanto el número de módulos serie como el número de ramas string y la potencia pico del conjunto. Finalmente, se encuentra la comprobación de la configuración, en el que se comprueba que todas las validaciones están correctas.
Por último, se puede exportar un informe en PDF o en el caso de que demos por finalizado el dimensionado, se deberá clicar en Hecho. Una vez finalizado el dimensionado, nos aparece el dimensionado realizado dentro de la planta que se había creado. Dentro de una planta se dispone de diferentes funcionalidades. Se pueden añadir más dimensionados, borrar los dimensionados ya creados, editar dimensionados y clonarlos. En este caso, si se desea clonar un dimensionado, se debe seleccionar en Clonar y a continuación seleccionar el dimensionado que se desea clonar. Nos aparecerá un dimensionado igual al creado previamente, pero renombrado con _1. Con objeto de modificar el dimensionado creado previamente, se debe de clicar en Editar y en el dimensionado clonado. A continuación, volverá a aparecer el wizard del dimensionamiento y se podrán modificar los datos de diseño que se deseen, desde la temperatura ambiente de diseño, que se podrían modificar a 40 grados, o si se desea analizar el cambio del inversor en el dimensionamiento. Otra opción de cambio en el diseño es utilizar un panel fotovoltaico diferente, para comprobar cómo cambia el ajuste del número de módulos serie y de ramas string. Es posible que según el tipo de dimensionado, si se cambia el módulo fotovoltaico y el número de paneles serie y de ramas string, pueda variar el número de inversores finales. Otra de las funcionalidades que se dispone es la de borrar dimensionado. Para ello se deberá clicar en Borrar dimensionado y clicar en el dimensionado que se desea borrar. Finalmente se deberá aceptar la validación del borrado. Una vez finalizado el dimensionado, se vuelve a la pestaña de plantas. Dentro de esta se podrán encontrar todas las plantas ya creadas por el usuario. Se podrán introducir tantas plantas como el usuario quiera, y dentro de cada planta el usuario va a poder realizar tantas variaciones de dimensionado como desee. A la derecha de plantas se dispone de la pestaña de inversores y de paneles fotovoltaicos, donde se encuentra un listado de todos los inversores con los que se puede realizar el dimensionado. Y en la pestaña de paneles fotovoltaicos se puede encontrar la base de datos de paneles fotovoltaicos con las que se puede realizar el dimensionamiento. De la misma forma que en el wizard, los paneles fotovoltaicos se encuentran filtrados por fabricante. En el caso de que se haya introducido algún panel fotovoltaico por el usuario, este se podrá encontrar dentro de mis paneles fotovoltaicos. En la pestaña de la derecha se puede cambiar el idioma de la aplicación, que se encuentra disponible en castellano e inglés. Por último, en el icono de la derecha se puede cerrar sesión. Esperamos que esta aplicación sea de vuestro agrado y para cualquier consulta nos podéis contactar. Muchas gracias.